¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la cuarta clase para los alumnos del sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy voy a continuar, bueno, voy a ya pasar el tema de la velocidad y la constante de equilibrio. Perdón, no, todavía no una constante de equilibrio. Y la constante de la velocidad, que es K. Ustedes recordarán es K, que lo vimos acá. Ujú. Constante de la velocidad, que de hecho les dejé una tarea, les pedí que calcularan una constante de la velocidad con la tabla que les había mostrado anteriormente. Les pedí que simplemente ustedes tomaran uno y lo calcularan utilizando estas. Esta es la tarea justamente que les dejé. Ahora, vamos a, ¿cómo decirlo? Vamos a simplemente a recordarles un poco de la fórmula para que ustedes tomen eso en consideración. Recordarán que nosotros decimos que entonces la velocidad en este caso de cualquiera es igual a que es igual a la diferencia de la concentración entre la diferencia de tiempo. La concentración puede ser de cualquier elemento, pero está dado en la molaridad que tiene. El cambio de la molaridad entre el cambio de tiempo. Ustedes se recordarán que nosotros simplemente utilizamos la cantidad mayor, perdón, menos la cantidad menor entre el tiempo inicial, el tiempo final, perdón, entre el tiempo menos el tiempo inicial. Y listo, ya calculamos la velocidad o la constante, perdón, la velocidad. Entonces, ellos, utilizando justamente dicha expresión, es que dicen, ok, si la velocidad se calcula de esa forma y nos da una ecuación de la recta, que si ustedes recordarán mx más b, M, que viene siendo la pendiente, entonces en vez de que sea la pendiente lo consideran como si fuera K. Entonces, dado el hecho de esta expresión, nos dice que entonces sería que la velocidad es igual a K multiplicada por la molaridad del compuesto y ya nosotros tenemos lo mismo. Y ya no es de interés cuál es el cálculo del tiempo, simplemente con el hecho de en este caso, el hecho de la relación que existe con la concentración y el hecho de K, que K surge justamente por el hecho de que ya se utilizó la relación en el tiempo en la ecuación, ya es que ya no la necesitamos directamente. Simplemente ya se está relacionando el tiempo con la concentración gracias a K, que es la constante de la velocidad. Y eso es justamente lo que hicimos la clase pasada. Para esta clase vamos a ver cuál sería, por así decirlo, según la velocidad de las reacciones, vamos a ver cómo es que se expresan adecuadamente según la estequiometría. ¿Por qué? Fíjense en la ecuación que les estoy representando, bueno, en la reacción que les estoy representando ahí, que 2A produce B. Lo que ocurre es que serían dos moléculas del reactivo A se producen en solamente una molécula de B. Ahora, de hecho es lo que dice en la parte de abajo, desaparecen dos mol de A por cada mol de B desaparecen 2 moles de A por cada mol de B que se forma. Es decir, la velocidad de desaparición de A es el doble de rápido que la velocidad de aparición de B. La velocidad se expresa ya sea como, y ya están las dos expresiones de la velocidad. Algo que quiero que entiendan que es muy interesante es el hecho de que las expresiones de la velocidad es lo que a mí me va a interesar mucho, cómo representas la ecuación y cómo representas lo que está ocurriendo en la reacción en la formulita. Eso es lo interesante justamente de este tema y es lo que me pide justamente el temario que les enseñe. Por ejemplo, vamos a pasar esto que acabo de explicar, pero vamos a escribirlo nosotros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a escribir nosotros ahora. ¿Por qué? Porque quiero que noten algo muy importante que no sé si lo vieron a la parte de arriba, en la parte que ya estaba hecha. Y es justamente que la reacción te dice que es 2A produce AB. Esta es nuestra reacción. Ahora, la estequiometría recuerden que se refiere a la cantidad de moléculas que tenemos en la reacción. Aquí hay 1 y acá está el 2, solo que el 1 no se pone. ¿Cómo se representa? Eso es lo curioso. Se puede representar de dos formas esta misma reacción. Se representa de esta forma. Velocidad es igual a menos un medio de delta de A, de la concentración de A, entre el delta del tiempo. Bien curioso. Pero esto es, si ven que le puse signo negativo, ok. Pero esta misma también se puede representar de esta forma. Velocidad es igual a diferencia de B
entre la diferencial del tiempo. ¿Ven qué curioso? Lo curioso es que ambas son correctas, o sea, ambas expresiones son prácticamente son lo mismo, nada más que una relaciona la aparición de B, o sea, cómo se forma el producto B, y la otra relaciona cómo se desaparece o cómo se gasta el reactivo A. Por eso justamente es que es importante destacar aquí los signos. Este es un signo positivo y este es un signo negativo. El hecho de que todo lo que va del lado izquierdo es un reactivo, se pone con signo negativo, y todo lo que va del lado derecho se pone con signo positivo. Me refiero a derecho e izquierdo de la flechita, del igual en las reacciones químicas. ¿Sale? Y eso es justamente lo que quería que notaran con este ejemplo. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una reacción? Cualquier tipo de reacción se expresa, digamos, como lo que ven en la parte de arriba, que sería, déjenme un poco más grande esto, que sería justamente que A, que sería A minúscula, que representa cualquier valor estequiométrico, por A mayúscula, que sería el tipo, cualquier tipo de compuesto o elemento o molécula, lo que sea, más B y así sucesivamente, produce, etc. ¿Y cómo es que se representa dicha expresión? Como la que dice abajo, velocidades iguales a menos 1 sobre A, delta. Si se dan cuenta, lo que está intentando expresar es que cualquier tipo de fórmula, no importa cuál sea, se representa con esa expresión que nos está dando abajo, que la velocidad sería igual a esa expresión. ¿Sale? Y listo, eso es lo que yo quería intentar explicarles con esta parte, pero obviamente la clase aún no acaba. Simplemente es la representación general. Ahora vamos a ver los ejemplos. Para los ejemplos tenemos el A, B, C y el de hasta abajo. ¿Sale? Vamos a ir por uno para que ustedes vayan viendo cómo es que se tiene que hacer este cálculo. Dejen un poco más pequeña la calculadora, de igual ni siquiera la estamos utilizando. Vamos a borrar esto. Ahora, inciso A. Bueno, lo voy a dejar con ese color. Sería yodo, no es yodo molecular, no, es un ion yodo en disolución acuosa. Recuerden que ahora sí estamos considerando ¿cómo decirlo? La expresión que en qué fase se encuentra, en qué estado de agregación. OCl, también otro ion en disolución acuosa, produce, en este caso es cloro, pero no es cloro molecular, es un ion cloro, más y, y también otro ion. Todo está en iones, simplemente se intercambiaron, ¿sale? Ahora, ¿cómo se representa esto de la forma que les estoy diciendo de la representación estequiométrica de dicha reacción? Esto se representa de la siguiente forma. Sería, recuerden, que cada uno de estos, que son las fórmulas, es como si este fuera A, B, obviamente más, produce C, D. Y cada uno de los numeritos que están adelante, que en este caso todos tienen un 1, si se dan cuenta, entonces sería A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te quedaría? Sería la velocidad, o en este caso vamos a encontrarlo. Si ustedes investigan esto en internet, les va a decir que como velocidad media o velocidad promedio. Ahorita vamos a dejarlo solo como velocidad. Velocidad es igual a ¿qué? La velocidad es igual a I, perdón, menos 1 sobre 1. ¿Por qué 1 sobre 1? Se representa siempre 1 arriba, en el numerador siempre va 1, entre el número que tú tengas aquí como moléculas, que en este caso es 1, por eso menos 1 sobre 1. ¿De qué? De la diferencia de entre cochetes ponemos el yodo, el ion yodo, entre la diferencia del tiempo. ¿Sí ven? Muy curioso. Pero aquí viene lo más curioso. No se representa como si fuera una suma, se representa como un igual. Fíjense, o sea, que esto es igual, eso es lo interesante. Que eso es igual, como ustedes se dieron cuenta acá en el escrito este, quiero que noten que no es un más, no.
es igual. Significa que cada expresión de velocidad es válida por sí misma. Entonces, esto es igual a que al siguiente, que sería este otro ion, que sería menos un 1 sobre 1 de la diferencia de OCl, esto es un ion también, entre la diferencia del tiempo. Y esto es igual a el que sigue, que sería el ion cloro, pero en este caso solamente es 1 sobre 1, ya no se pone el signo negativo. ¿De qué? De la diferencia del cloro entre la diferencia del tiempo. Y esto es igual a 1 sobre 1 de la diferencia de este otro ion entre la diferencia del tiempo. Y así es como se representa la velocidad media o velocidad promedio de esta ecuación, justamente utilizando todo lo que les estaba representando. ¿Ok? Significa que en algún punto del tiempo, pues va a haber una determinada concentración de cada uno de estos elementos o compuestos que conforman dicha reacción. ¿Sale? Y listo. Ya tenemos una forma de expresarlo. Vamos a ver el siguiente inciso, que sería el inciso B. El inciso B nos dice que sería 3, bueno, vamos a ponerlo B. O2, 3O2 en estado gaseoso produce dos moléculas de O2 en estado gaseoso. O3 de ácido ozono. O3 también en estado gaseoso. ¿Sale? Y listo. 3O2, 2O3. Y ya eso es toda la ecuación. En realidad está muy sencillita esta, pero de la misma forma nosotros tenemos que explicar la velocidad. Velocidad es igual, sería menos un tercio, ahí viene lo curioso, de la diferencia de qué? De O2, concentración de O2, entre la diferencia del tiempo. Y esto tiene que darnos ¿qué? Esto nos tiene que dar igual a un medio. Recuerden que ya no va negativo porque ya está del lado de los productos, de la diferencia de O3 entre la diferencia del tiempo. ¿Sí ven? Ahí lo amontoné muy feo, perdón. O3, la diferencia del tiempo. Y listo, ya terminamos el otro inciso. Vamos a hacer aquí mismo el inciso C. Creo que también está cortito. Sería amoníaco en estado gaseoso más 5 moléculas de oxígeno molecular, también en estado gaseoso, eso es importante. Lo que pasa es que adelante lo vamos a utilizar, van a ver. Produce 4 moléculas de monóxido de nitrógeno y 6 moléculas de agua. Creo que también en estado gaseoso, sí. Y listo. Ahora, de la misma forma que en el ejemplo anterior, vamos a reexpresar toda esta ecuación, pero de la misma manera que lo hicimos aquí, con la velocidad promedio. Velocidad, digamos, es igual a menos un cuarto de ¿qué? Del amoníaco, que sería la diferencia de la concentración del amoníaco entre la diferencia del tiempo. Y esto debe de ser igual a menos un quinto de ¿qué? De la diferencia del NH3 entre la diferencia del tiempo. Y esto es igual a un cuarto de la diferencia del monóxido de nitrógeno entre la diferencia del tiempo, y ya me puse muy gordo, un sexto de la diferencia del agua entre la diferencia del tiempo. Perdón, ahí lo amontoné muy feo, creo que vamos a pasar al otro lado. Igual a un sexto, recuerden que ya no es negativo, de la diferencia de la concentración del agua entre la diferencia del tiempo. Y listo. Así es como expresamos las ecuaciones de velocidad. Esto es muy importante porque de hecho en el examen justamente yo les voy a pedir que ustedes me expresen esas ecuaciones de velocidad de esta forma. Si yo les pido, ok, represéntenme dicha ecuación de velocidad o represéntenme las ecuaciones de velocidad ahí, entonces tienen que hacerlo de esta manera. ¿Sale? Ahora, ¿esto qué finalidad tiene? Ahí viene lo complicado.
que es que si nosotros obtenemos una velocidad dada de esta expresión, tú puedes obtener la velocidad de toda la expresión, o sea, tú puedes obtener la velocidad de toda la ecuación para poder saber cómo, para poder obtener, digamos, una velocidad promedio de toda la expresión. Ese es el chiste de estos ejercicios, por así decirlo. Poder, gracias a al ámbito de la estequiometría, tú puedes determinar cuál sería la velocidad promedio en toda la expresión. Ajá. Y simplemente, como todos cumplen la ley de la conservación de la materia, siempre te va a dar exactamente el mismo valor sin importar de cuál estés hablando. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo el ejemplo B, digamos, que es, y ya con eso creo que voy a alcanzar a aventarme solo eso en este ejemplo. Recordarán que en el inciso B nosotros tenemos el oxígeno molecular en estado gaseoso. ¿Cuántas moléculas? Tenemos tres. Ajá. Tres moléculas de oxígeno molecular y estas se convierten a dos moléculas de, bueno, se le dice ozono, en estado, ambas en estado gaseoso. Digamos que yo quiero saber cuál sería su velocidad promedio, y digamos que en un momento del tiempo, la velocidad promedio que estás obteniendo directamente de este, la velocidad que tú obtienes de este, vamos a ponerlo aquí, ay Dios, la velocidad que tienes del O2, digamos que es 1.5 por 10 a la menos 2 molar sobre segundo. Y esa es nuestra velocidad. Entonces tú quieres saber cuál sería la velocidad promedio de toda la reacción, incluido tú puedes calcular también cuál sería la velocidad promedio de esta expresión. ¿Cómo sería? Ah, pues utilizando la forma que les había explicado anteriormente. Tú dices que menos un tercio de la concentración o de la diferencia en este caso, la diferencia de la concentración de O2 entre la diferencia del tiempo. Recuerden que eso es la velocidad promedio. Velocidad es igual a esta expresión. Y esto es igual a un medio de la diferencia de la concentración de O3 entre la diferencia del tiempo. ¿Sí ven? Ahora, dado el hecho de que ya no estamos nosotros obteniendo que una velocidad significa que toda esta expresión, déjenlo pongo en otro color, significa que toda esta expresión, o sea, esta es esta expresión. Es una igualdad porque nos está dando la velocidad en un momento del tiempo. Por lo tanto, yo puedo calcularla, puedo sustituirla. Sería que la velocidad es igual a ¿qué? La velocidad es igual a, esperen, la velocidad es igual a menos un tercio. Ah, pero algo importante. La velocidad aquí, ¿en qué sentido o en qué sería positiva o negativa? En este caso, la velocidad, digamos que yo la voy a dar en un sentido positivo para que ahorita vean por qué y luego vamos a ver a qué se debe esto, si sería positivo, negativa, etcétera. ¿Sale? Menos un tercio y todo esto tú lo tienes que multiplicar por la velocidad que sería 1.5 por 10 a la menos 2 molar sobre segundo. Ay Dios, déjenme sustituir ahora este valor. Ese no es el color que le puse. Ahí está. Y esto sería igual a un medio de la diferencial del O3 entre la diferencial del tiempo. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué puedo calcular aquí? Ah, si se dan cuenta, yo puedo aplicar directamente esta expresión y con eso voy a determinar casi cuál sería la velocidad, por ejemplo, del O3 para poder saber cuál sería la velocidad promedio. Sería la velocidad es igual a ¿qué? 1.5 por 10 a la menos 2. Recuerden que el 1.5, ya tengo aquí la calculadora abierta. Más o menos por ahí para que no tape tanto. Sería 0.015. Sería, eso es 1.5 por 10 a la menos 2, a la menos 1, a la menos 2. Y esto va a multiplicar por, bueno, lo que pasa es que aquí sería una ley de fracciones. Bueno, simplemente es una multiplicación como si fuera de fracciones. Simplemente multiplicas por el 1 y lo divides entre 3. ¿Ok? Entonces sería entre 3. Y sería 5 por 10 a la menos 3 o 0.005, pero en negativo.
¿Qué ocurre aquí? Déjenme lo escribo todo para que vean a qué me estoy refiriendo. Como estoy aquí, sería como si acá abajo hubiera un 1 y los estoy combinando, digamos. Entonces, como si fuera una fracción. Entonces te queda como menos 1.5 por 10 a la menos 2 molar sobre segundo entre 3. Ajá. Ahorita paso esta expresión. Entonces te queda como la velocidad es igual a 0. Perdón, menos 0.0005 molar sobre segundo. ¿Sí? Y al resolver esta ecuación, justamente es lo que yo hice. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Ah, aquí viene lo curioso. Yo ya obtuve, gracias a esta expresión, yo ya obtuve la velocidad, la velocidad, digamos, únicamente la velocidad únicamente de esta parte de la ecuación, pero se supone que yo quiero saber cuál sería la velocidad del oxígeno también, del ozono de este lado. Entonces, para esto, nosotros tenemos que, dado el hecho de que es una igualdad, o sea, yo ya sé que esto es igual a un medio de delta de O3 entre delta T. ¿Me explico? Significa que yo puedo calcular todavía cuál sería entonces la velocidad de esta expresión. ¿Por qué? Porque pues simplemente es una igualdad. O sea, yo puedo simplemente despejar la ecuación y poder saber cuál sería esa cantidad. ¿Cómo sería? Ah, pues muy sencillo. Aquí ya sabemos que se está multiplicando, entonces nosotros lo podemos pasar dividiendo, por así decirlo. ¿Por qué? Yo puedo dejar simplemente esta expresión que ahí se quede, que sería toda esta parte. Yo la puedo dejar ahí y yo puedo simplemente mover el medio. Ajá. Tomen en consideración que es un medio o es 0.5, entonces tienes que pasarlo, en este caso dividiendo. Pero vamos a dejarlo en fracciones. Sé que se van a confundir un poco algunos, pero es simplemente para que ustedes las empiecen a manejar porque las vamos a estar utilizando en estos ejercicios. Entonces, simplemente yo la paso para acá y sería un medio entre un medio. ¿Sí? Como ya pasé toda la expresión para acá como si fuera un medio, ¿cómo te queda aquí esta expresión? Es como una otra ley de la herradura, es como si acá hubiera un 1, entonces sería la velocidad es igual a qué. En este caso la velocidad del AO3 sería igual a qué? A menos 0.05, me faltó un 0, 0.5, 0.005 por 2. ¿Cuánto te da? Por 2 igual 0.01. Lo que ocurre es que es ley de extremos y medios. Recuerden que este se multiplica este y 1 por 1, 1. Así que sería 0.01. Y obviamente se queda en signo negativo por el hecho de la expresión que nosotros la estamos pasando de este lado. Entonces se sigue quedando como un signo negativo. ¿Sale? Ahora, aquí viene el chiste. ¿Por qué se tiene o por qué lo estamos dejando con un signo negativo? Ah, lo que ocurre es que desde un inicio lo debía dejar como un signo negativo para poderlo haberlo dejado como un signo positivo. ¿Por qué? Porque se supone que la velocidad, cuando estamos hablando de una velocidad promedio, siempre está en positivo. En especial que en este sentido, el signo que debería de tener esta expresión debe de ser positivo. ¿Por qué? Me repito esta parte. 0.01 ¿qué? Molar sobre segundo, que sería la velocidad, pero es porque esto es igual a la diferencial del O3 entre la diferencial del tiempo, ¿sale? Esa es la concentración, digamos. Ahora, ¿qué pasa si yo ese 0.01, se supone que el 0.01 es la velocidad ahora de esta parte, ¿sí o no? Entonces, si 0.01 es la velocidad que tiene en ese momento el ozono, entonces ¿cuál sería la velocidad promedio? Ah, aquí viene el chiste justamente de todo lo que les estoy explicando ya para empezar a cerrarlo. Es lo siguiente, déjenme borrar una parte para poder explicar. Ya está. Ahora voy a utilizar la parte de abajo para poder explicar esta última parte. Si se dan cuenta, yo ya sé cuál es la velocidad. La velocidad es igual de esta expresión específicamente del oxígeno molecular. Sería de menos un tercio de ¿qué? De 1.5 por 10 a la menos 2. O sea, esa es la velocidad de ¿quién?
es la velocidad del oxígeno molecular. Y esto es igual a 1/2 de la velocidad de ¿quién? Del 0.01, este sería, en este caso sí sería negativo, 0.01 molar sobre segundo, recuerden que aquí también sería molar sobre segundo, pero ¿de quién? 0.01 molar sobre segundo, pero del amoníaco, del ozono, del O3. ¿Por qué entonces se dice que es una igualdad? Tomen en consideración el resultado que nosotros obtenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos, o bueno, en realidad ustedes ya saben aquí cuál sería el resultado. Si es 0.015, aquí me faltó 1, 15. ¿Por qué? Porque es 1.5 por 10 a la menos 2. Ajá. O sea, 0.015, eso es 1.5 por 10 a la menos 2, a la menos 1, a la menos 2. Ahí está. Y eso lo divido entre 3, que es el cálculo que hicimos acá arriba, te da 0.005, que es este cálculo, ¿sí? O sea, aquí te da 0.005, que en este caso sí tiene que ser negativo para que te dé este positivo, ¿sale? Molar sobre segundo. Y se supone que aquí también te debe de dar eso, o sea, borro esto y te da que 0.01 entre 2 y nos da 0.005, si se dan cuenta. Molar sobre segundo. Entonces, tiene sentido porque ahora sí ya sabes cuál sería la velocidad promedio de la reacción. Por eso les dije que esta expresión B es como una velocidad promedio, porque nos dice que cuál sería la velocidad entonces promedio de toda la reacción y cuál sería la velocidad de cada uno de los elementos que están dentro de la reacción. ¿Sale? Así es como vamos a hacer estos cálculos. O sea, lo único que yo les estoy pidiendo en este ejemplo es que primero expresen adecuadamente bueno, que hagan las expresiones de la velocidad, que es como lo que hice aquí. Así. Y luego ya de esto, pues nos podemos poner a jugar y obtener cuáles serían esas velocidades promedio, o como que es lo que hice acá abajo, eso es van a encontrarlo como velocidad P, velocidad promedio, o velocidad M, velocidad media, o que puedan ustedes calcular específicamente la velocidad individual de cada uno de los elementos que están o compuestos que están dentro de la ecuación, ¿sale? Y listo. Eso es lo que vamos a hacer para estos ejercicios. Sé que en una clase es medio complicado entenderlo a la primera, en especial este tipo de expresiones, pero van a ver que va a ser mucho más sencillo más adelante. Simplemente hay que estar practicando, ¿sale? Ok, entonces vamos a dejar esta clase hasta aquí. Para la siguiente clase voy a volver a explicar este tema para que se les quede un poco más claro, pero completamente voy a empezar desde cómo hacer la expresión de la velocidad y luego sustituir los valores a una velocidad, digamos, ¿sale? Y eso es todo entonces por hoy. Espero que se encuentren muy bien, descansen mucho, hayan tenido un excelente fin de semana y nos vemos mañana.